El sonido de su risa resonó por todo el piso. Danilo, el jefe millonario, giraba la pluma entre los dedos, mostrando una sonrisa arrogante. «Te doy mi sueldo si traduces esto», gritó, agitando un documento en las manos. Los empleados rieron, algunos por miedo, otros por costumbre. Al fin y al cabo, nadie contradecía al hombre que mandaba en todo ahí. En la esquina de la sala, casi escondida detrás de un escritorio, Renata dejó de limpiar el suelo. El trapo húmedo se le resbaló de la mano y cayó en el balde. Por un instante, el sonido de las risas se mezcló con el golpe del plástico. Ella miró el papel que Danilo agitaba en el aire. Líneas y líneas de un idioma extraño, incomprensible. «Ni Google entiende esto», dijo él, arrancando carcajadas aún más fuertes. Renata bajó la mirada, tratando de volverse invisible. Pero sus palabras cortaron el aire de nuevo, ahora con desprecio. «Ah, señora de la limpieza, si supiera traducir esto, yo mismo la pondría en mi lugar». La oficina entera se congeló. Algunos disimularon la risa, otros, por vergüenza, fingieron trabajar. Renata respiró hondo. No había rabia en sus ojos, había calma, una calma que solo quien ha tragado demasiada humillación conoce. Secó sus manos en el delantal, dio 2 pasos al frente y dijo con voz serena: «Puedo intentarlo». El silencio fue inmediato. Las risas murieron. Danilo arqueó las cejas, intrigado. «Tú», dijo, casi atragantándose de tanto reír. «Por favor, entonces, impresiona a todos». Renata tomó el papel. Sus ojos recorrieron cada línea, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Y cuando empezó a hablar, toda la oficina entendió que no era solo una señora de la limpieza quien estaba ahí. Era una mujer con una historia que nadie imaginaba. Y antes de que esta historia continúe, cuéntame algo. ¿Desde dónde estás viendo esto? Queremos saber hasta dónde llegan estas historias que hablan de respeto, dignidad y segundas oportunidades. Ah, y si tú también crees que el mundo necesita más historias como esta, suscríbete al canal, porque esta te va a emocionar. El reloj marcaba las 7:30 de la mañana cuando los primeros empleados comenzaron a llegar al edificio de cristal en el centro financiero de la ciudad. La fachada espejada reflejaba el sol dorado, y adentro, el olor a café caro y perfume importado se mezclaba con el sonido rítmico de los tacones sobre el piso de mármol. En el piso 15, donde estaba la sede de la empresa DMC Inversiones, Danilo ya se encontraba en su escritorio, impecable como siempre. Camisa blanca, corbata alineada, reloj de oro brillando bajo la luz. Todo en él gritaba poder, confianza y una arrogancia silenciosa que llenaba el aire. Mientras hablaba en voz alta por teléfono, dando órdenes a un director en otro país, un grupo de empleados lo observaba en silencio. Era el tipo de hombre que inspiraba miedo, no respeto. Caminaba por los pasillos como si fuera dueño del mundo, y tal vez, de cierta forma, lo era. Del otro lado de la sala, casi invisible, Renata acomodaba el carrito de limpieza. El uniforme sencillo contrastaba con el brillo de los trajes caros. Evitaba cruzar miradas, prefería mantenerse en las sombras, no por vergüenza, sino por cansancio. Cansancio de ser ignorada, de ser tratada como parte del mobiliario, de escuchar burlas que fingía no oír. Mientras limpiaba el vidrio de una ventana panorámica, veía el reflejo de su propia vida. Años de lucha, pérdidas y silencios. Perdió a su esposo en un accidente de tránsito, crió sola a su hija, y ahora, con lo poco que ganaba ahí, pagaba el tratamiento de la niña, que tenía un problema en el corazón. No tenía tiempo para quejarse, tenía que sobrevivir. Y tal vez por eso, las palabras duras que escuchó aquella mañana no la hirieron como antes. Cuando Danilo se burló de ella, algo cambió dentro de Renata. No era rabia, era dignidad despertando. Era como si una voz interna dijera: no se trata de probar quién eres, se trata de recordar quién siempre fuiste. Y fue ahí, entre el brillo del lujo y el peso de la indiferencia, donde la historia comenzó de verdad. El reloj digital sobre el escritorio parpadeaba en rojo. 10:43. Fue cuando el cartero entró a la empresa con un sobre marrón, grueso, sellado con estampillas internacionales. «Entrega urgente para el señor Danilo Sousa», dijo el hombre, dejando el paquete en manos de la secretaria. Danilo frunció el ceño. Curioso.
¿De dónde viene esto? De Hungría, señor, respondió Mariana, con el tono nervioso de quien ya sabe lo que viene. Él rasgó el sobre con prisa, sacando de dentro varias hojas amarillentas y selladas. Líneas y líneas de un idioma que nadie reconocía ahí. Las palabras parecían bailar en el papel. Acentos extraños, letras dobles, símbolos indescifrables. ¿Qué porquería es esta? Danilo giró el documento en las manos, lo volteó boca abajo y gruñó, impaciente. Mariana, llama al personal. Vamos a reírnos un poco de esto. En minutos, todo el equipo estaba reunido alrededor de él. Hombres de traje, mujeres con carpetas, todos curiosos, como alumnos ante un maestro arrogante. Gente, dijo él, levantando el papel. Acabo de recibir esto, un documento alienígena. Quien logre traducirlo, gana mi sueldo de este mes. Las risas estallaron. 45,000 reales por un papel loco, gritó uno de los vendedores. Por ese precio aprendo el idioma en 5 minutos. Danilo soltó una carcajada, satisfecho con su propia broma. Pues sí, pero como aquí nadie sabe ni lo básico, creo que estoy a salvo, ¿no? Más risas. Allá al fondo, cerca de la pared de vidrio, Renata observaba en silencio. Con el trapeador en la mano, fingía limpiar el suelo, pero escuchaba cada palabra. Su pecho ardía, no de vergüenza, sino de incredulidad. Sabía lo que decían esas letras. Sabía el peso de cada una de esas palabras. ¿Y usted, doña Renata, no va a intentarlo también?, se burló Danilo, con una sonrisa torcida. Capaz que usted entiende el idioma de los extraterrestres. Algunos rieron, otros solo desviaron la mirada. Ella respiró profundo. Después de 2 años siendo tratada como invisible, algo dentro de ella se negó a callar otra vez. Dejó el trapeador recargado en la pared, secó las manos en el delantal y dio un paso al frente. Puedo intentarlo, sí. El silencio cayó como una cortina. Danilo dejó de reír, todavía con la sonrisa congelada. Tú, ahora sabes traducir húngaro. Puedo intentarlo, repitió ella con calma. Las risas regresaron, ahora más altas. Esto tengo que verlo, dijo él, extendiendo el papel con ironía. Adelante, profesora. Renata sostuvo el documento con cuidado, y mientras todos reían, comenzó a leer en silencio. Las líneas le eran familiares, el idioma, natural. En segundos, la burla se transformó en asombro. Renata mantuvo los ojos fijos en las líneas del documento. El ruido de la oficina desapareció. Las voces, las risas, el zumbido del aire acondicionado. Todo se volvió un eco distante. Las palabras en húngaro fluían frente a ella como viejas conocidas. Por un instante, el tiempo pareció retroceder años, volviendo a las aulas iluminadas de la universidad, a los seminarios de traducción, a los debates sobre lingüística y cultura. Danilo, impaciente, cruzó los brazos. Y entonces, señora de la limpieza, se va a quedar mirando el papel hasta mañana. Renata levantó la mirada con serenidad. No, señor Danilo. Ya terminé de leerlo. Un murmullo recorrió la oficina. Terminó. Está bromeando, ¿verdad? Ni los traductores profesionales pudieron hacerlo. Pero Renata, con voz firme, comenzó a hablar. Estimado señor Danilo Sousa, le escribimos para informarle sobre la situación legal referente a la herencia dejada por su tío paterno, Józef Sousa, fallecido en Budapest el 15 de febrero de este año. El silencio fue inmediato. Las risas se apagaron como si alguien hubiera cortado el sonido del mundo. Los empleados se miraron entre sí, perplejos. Su fluidez era perfecta. El acento, la pronunciación, la naturalidad. Danilo sintió que el rostro le ardía. ¿Tú estás leyendo de verdad? Sí, señor, respondió ella sin vacilar. Y el documento es importante. Habla de una herencia internacional de 15 millones de euros. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. 15 millones. El número parecía resonar entre las paredes de cristal, golpeando el pecho de cada persona presente. Mariana se llevó la mano a la boca. Amanda, del área financiera, abrió los ojos de par en par. Roberto, el bromista del comercial, tragó saliva. Danilo, tratando de mantener el control, soltó una risa nerviosa.
¿Y cómo puedo saber que no te estás inventando eso? Renata respiró profundo. ¿Por qué? Antes de ser empleada de limpieza, fui profesora de idiomas en la Universidad de Sao Paulo, especialista en lenguas de Europa del Este, y trabajé por años como traductora jurídica en el Consulado de Hungría. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de todos. Esa mujer, a quien nadie le daba ni los buenos días, acababa de desmontar el ego del jefe con la fuerza tranquila de la verdad. Danilo no supo qué responder. Se sintió pequeño, por primera vez en años. Mientras tanto, Renata seguía de pie, serena, con el papel en las manos. Puedo traducir el resto, si usted quiere. El plazo para responder es hoy, a las 6 de la tarde. Ella entregó el documento con delicadeza. Y, por lo que leí, si no envía la confirmación, usted lo pierde todo. El silencio que siguió fue absoluto. Y en medio de él, solo una verdad flotaba en el aire. Las apariencias engañan. Danilo permaneció inmóvil, sosteniendo los documentos como si fueran dinamita. El sudor le corría por la sien, y la corbata parecía apretarle más que nunca. ¿Estás diciendo que puedo perder 15 millones de euros si no respondo hoy? Exactamente, señor. Respondió Renata con calma. Y faltan menos de 3 horas para el plazo. Las palabras le golpearon como martillazos. El hombre que siempre creyó tener el control ahora temblaba ante su propia incompetencia. El mismo jefe que reía en voz alta frente a los demás ahora apenas podía sostener la mirada de una mujer a la que consideraba inferior. Está bien, dijo, tratando de recuperar el aliento. ¿Qué tengo que hacer? Yo puedo encargarme de todo, respondió Renata. Pero necesito una computadora, acceso a internet y silencio. Danilo, aún incrédulo, miró a Mariana. Dale todo lo que necesite. Sala de juntas, computadora, café, lo que sea. Los empleados observaban todo, atónitos. Era como si el mundo se hubiera puesto de cabeza. La señora de la limpieza invisible ahora daba órdenes, y el millonario obedecía. Renata caminó hacia la sala de juntas con pasos firmes. Se sentó frente a la computadora, abrió los archivos y comenzó a escribir con una fluidez que hipnotizaba. Sus dedos volaban sobre el teclado. Era como ver a una pianista tocando con precisión y alma. Mientras tanto, Danilo caminaba en círculos afuera. Cada minuto miraba el reloj. El tiempo se escurría como arena entre los dedos. Mariana, desde el mostrador, observaba en silencio. ¿Te diste cuenta?, susurró a Amanda. La forma en que habla, su postura, es como si siempre hubiera pertenecido a este lugar. Sí, respondió Amanda, emocionada. Y nunca la vimos. Dentro de la sala, Renata leía, traducía, explicaba términos legales y redactaba respuestas con precisión jurídica. Cada línea traducida era una pequeña victoria. Cada párrafo escrito, una herida sanando. Del otro lado del vidrio, Danilo la observaba en silencio. Era la primera vez que veía a alguien trabajar con tanta serenidad y competencia. Y por primera vez, se sintió pequeño. La arrogancia que lo acompañó toda la vida empezaba a desvanecerse ante la grandeza silenciosa de esa mujer. Cuando el reloj marcó las 17:45, Renata salió de la sala con una pila de papeles en las manos. Listo, señor Danilo. La traducción está completa. La carta de respuesta está redactada en húngaro y el protocolo de envío ya está preparado. Danilo tomó los papeles con manos temblorosas. Era más que un trabajo. Era la prueba viva de que había juzgado mal, y que el respeto, cuando se pierde, cuesta caro recuperarlo. Renata, con el mismo tono tranquilo de siempre, dijo simplemente, si lo envía ahora, todavía hay tiempo. Y se fue, dejando el peso de la conciencia detrás. La oficina entera permaneció en silencio. Nadie se atrevió a reír. Nadie se atrevió a hablar. Porque todos sabían, ese día, quien realmente había ganado era la dignidad. Danilo se quedó unos segundos en silencio, mirando los papeles en sus manos. Cada línea traducida por Renata parecía un espejo, mostrando todo lo que no quería ver de sí mismo. ¿Tú realmente entiendes todo esto?, preguntó, aún incrédulo. Renata asintió. Soy licenciada en letras por la USP. Hice una maestría en traducción jurídica y fui profesora durante 15 años.
Las palabras cayeron como piedras en su conciencia. Mariana, que hasta entonces solo observaba, no pudo contener la curiosidad. «Profesora, pero, ¿qué pasó?» Renata respiró hondo. Era visible el peso que cargaban esas memorias. Denuncié un esquema de corrupción en la universidad. Profesores vendiendo notas y diplomas. En vez de escucharme, me despidieron. Dijeron que estaba causando inestabilidad. La oficina quedó en silencio absoluto. Con cada frase de ella, más personas dejaban de trabajar para escuchar. Renata continuó. Después de eso, nadie quiso contratarme. Quedé en la lista negra del medio académico. Mi esposo estaba desempleado. Y mi hija, enferma. Así que acepté el primer trabajo que apareció. Era el de limpieza aquí. Danilo sintió el estómago voltearse. Durante 2 años, había humillado a una mujer que limpiaba su oficina para pagar el tratamiento de su hija. ¿Y por qué nunca le contó eso a nadie?, preguntó Mariana, con los ojos llenos de lágrimas. Renata sonrió con tristeza. Porque nadie lo creería. Cuando una mujer pobre dice que es profesora, piensan que miente. Cuando una empleada de limpieza dice que habla 5 idiomas, dicen que lo inventa. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el reloj marcando el tiempo. Danilo bajó la cabeza. «Yo no lo sabía», murmuró. «Pero pudo haberlo sabido», respondió Renata con voz firme. Solo hacía falta mirar de verdad. Ella se levantó, acomodó el uniforme azul y dijo con calma. «Usted me prometió su sueldo por esta traducción. Pero lo único que realmente quiero es que nunca más trate a nadie como basura. Porque el conocimiento y el carácter no se miden por el uniforme que alguien usa». Las palabras resonaron como una sentencia. Danilo no tuvo respuesta. Los empleados lo observaban, esperando una reacción. Pero él solo respiró hondo. La miró y dijo. «Tienes razón, Renata. Y yo, te debo más que dinero. Te debo respeto». Ella asintió y sonrió discretamente, recogiendo el carrito de limpieza. La mujer que él había despreciado volvió a su puesto, pero ahora nadie en la oficina podía verla de la misma manera. Danilo permaneció sentado en silencio por largos segundos. El ruido de la oficina parecía distante. Las palabras de Renata resonaban dentro de él como un trueno tardío. Por primera vez, el hombre que siempre se creyó superior se dio cuenta de lo pequeño que había sido. No por ignorancia, sino por arrogancia. Se levantó despacio, respirando hondo. «Renata», la llamó, con una voz que sonó extraña incluso para él mismo. Ella se volteó, aún con el carrito de limpieza en las manos. «Sí, señor». Danilo tragó saliva. «Necesito darte las gracias». Los empleados se miraron entre sí. Era la primera vez en años que veían al jefe, al temido Danilo Sousa, bajar el tono. «Salvaste algo que yo ni siquiera sabía que podía perder, mi humanidad». Se acercó, hablando con sinceridad. «Pasé la vida creyendo que el dinero era lo que definía el valor de una persona. Pero hoy entendí que el carácter es el único patrimonio que no se compra». Renata sonrió con serenidad. «No tiene que agradecerme, señor Danilo. Solo hice lo que creí correcto». «Pero debo hacerlo», insistió él. «Porque me diste algo que ningún contrato, ningún negocio jamás me dio, vergüenza de mí mismo». Los empleados comenzaron a aplaudir en silencio. Era uno de esos momentos en los que todos sienten que están presenciando algo raro, una disculpa de verdad. Danilo respiró hondo y continuó. «Y sobre el sueldo que te prometí, quiero que lo recibas. Pero no como apuesta, como reconocimiento». Renata lo miró sorprendida. «Señor, no es necesario». «Sí lo es. Y más que eso, quiero ofrecerte un puesto de verdad. Consultora de traducción y comunicación internacional. Con sueldo fijo, beneficios y el respeto que siempre mereciste». El silencio duró un segundo. Luego toda la oficina estalló en aplausos. Amanda lloraba discretamente. Mariana sonreía emocionada. Hasta Roberto, el bromista, se limpiaba los ojos escondido. Renata contuvo las lágrimas y respondió con la dignidad de quien conoce su propio valor. «Gracias, señor Danilo. Pero si acepto, quiero que sea por mérito, no por lástima». Danilo sonrió, con los ojos húmedos. «No es lástima, Renata. Es justicia». Ella asintió. «Entonces acepto».
pero con una condición. ¿Cuál? Que nunca más mire a nadie desde arriba. Danilo soltó una risa sincera, quizá la primera verdadera en mucho tiempo. Trato hecho. A partir de ese instante, algo cambió en el aire. No era solo una reconciliación entre dos personas. Era una lección viva, la prueba de que la humildad, cuando se reconoce, tiene el poder de transformar el mundo a su alrededor. Las semanas siguientes parecían otro mundo. La oficina que antes respiraba arrogancia y miedo ahora tenía un ambiente distinto, humano, ligero, verdadero. Renata ya no vestía el uniforme azul. Usaba ropa sencilla, pero elegante, y caminaba por los pasillos con la confianza de quien finalmente fue vista. Danilo saludaba a cada empleado por su nombre. Algo impensable antes. Parecía otro hombre. Buenos días, Renata. Buenos días, señor Danilo. Se miraban con respeto mutuo, el tipo de respeto que nace de la verdad y del dolor compartido. En su nuevo escritorio, Renata traducía documentos para contratos internacionales. Era la misma mujer, pero su mirada... su mirada era distinta. Tenía luz, orgullo, dignidad. Mariana se acercó sonriendo. Renata, el señor Danilo pidió que vayas a su oficina. Renata fue. Tocó la puerta con la misma delicadeza de siempre. Pasa, dijo él. Danilo estaba mirando por la ventana, pensativo. En el escritorio había dos sobres, uno con su nombre y otro con el de ella. Renata, recibí una carta desde Hungría. Confirmaron la transferencia completa de la herencia. Todo resuelto. Ella sonrió. Me alegro por usted. Danilo se dio la vuelta y tomó el segundo sobre. Y este es para ti. Renata arqueó las cejas. ¿Qué es esto? Una carta de recomendación que envié personalmente al consulado de Hungría. Me respondieron ayer. Te quieren de vuelta, como traductora oficial. Renata se llevó la mano a la boca, sorprendida. Pero, señor Danilo, ¿por qué? Porque mereces ser reconocida donde siempre perteneciste. Y si depende de mí, nadie volverá a subestimarte. Ella respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, señor Danilo. Pero, no voy a olvidar lo que viví aquí, ni a las personas que aprendí a perdonar. Danilo sonrió. Y yo nunca voy a olvidar a la mujer que me enseñó lo que es la dignidad. Por un instante, permanecieron en silencio. Afuera, los empleados observaban a través del vidrio. Y por primera vez, no veían a un jefe y a una trabajadora de limpieza. Veían a dos personas transformadas por la empatía. Renata guardó el sobre con cuidado y salió de la oficina con el corazón liviano. Afuera, el sol atravesaba el vidrio del edificio, iluminando el pasillo. Se detuvo un segundo. Miró su reflejo en el espejo y sonrió. Ya no era invisible. Pasaron algunos meses. El sol de la mañana entraba por las ventanas de la oficina, ahora renovada, iluminando las nuevas placas en las puertas. Entre ellas, una destacaba. Departamento de Traducciones Internacionales, directora, Renata Silva. La mujer que antes limpiaba el suelo ahora era quien ayudaba a construir el futuro de la empresa. Los compañeros, antes indiferentes, la saludaban con orgullo. Y Danilo, Danilo ya no era el mismo hombre. Una tarde, entró en su oficina y encontró una foto sobre el escritorio. Era el antiguo grupo de empleados, Renata, con su uniforme azul, al fondo. Miró esa imagen durante un largo rato. Una sonrisa melancólica apareció en la comisura de sus labios. Curioso, murmuró. En esa época, solo veía a una empleada de limpieza. Hoy veo a la persona que me salvó. Al otro lado de la ciudad, Renata caminaba de la mano con su hija adolescente, Sofía. El uniforme azul había quedado atrás, pero el brillo en sus ojos era el mismo de siempre, el brillo de quien venció sin pisar a nadie. ¿Eres feliz, mamá?, preguntó la chica. Renata sonrió. Mucho. No por el dinero, sino porque hoy me siento vista. El viento movía su cabello mientras el sol doraba el atardecer de Sao Paulo. En cada paso, una historia de superación se reescribía. La mujer que el mundo intentó borrar había probado, una vez más, que la dignidad nunca se pierde, solo espera el momento correcto para ser reconocida. La cámara imaginaria se aleja, mostrando la ciudad viva,
gente común cruzando las calles, y una narración suave cierra. A veces, la vida parece injusta. Pero el destino siempre encuentra la forma de poner a cada uno en el lugar que merece. Y cuando eso sucede, lo que era humillación se convierte en respeto. Lo que era invisible, se vuelve inspiración. Si esta historia te tocó, deja tu like y comenta. La humildad es el mayor poder. Cuéntanos desde dónde estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. Y si crees que el bien siempre vence, no te vayas, porque el próximo video te pondrá la piel chinita. Ese hombre no tenía dinero para ofertar. Se rieron en el remate. Pero cuando levantó la paleta, todos quedaron en shock. Haz clic para verlo, y vuelve a emocionarte.